Bienvenidos a todos y a todas a esta segunda sesión de las jornadas de la Red Nacional de Calidad Normativa. En este caso os queremos abordar otra cuestión directamente relacionada con la calidad normativa, que es, como ya ha salido en la mesa anterior, la necesidad de que el jurista escriba bien, la claridad de las normas. Con esta ponencia del lenguaje normativo claro queremos abordar y reflexionar sobre esta cuestión, y para ello hemos querido contar con la presencia de una especialista en esta materia. Ella es Elisa Moreu Carbonell, ya la ha presentado antes el secretario general, yo voy a ver alguna cosita más. Ella es además miembro del Consejo Consultivo de Aragón, participa en distintos grupos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, y es autora y coautora de distintas monografías. Entre ellas quiero destacar algunas más relacionadas con esta materia, como es la evaluación del impacto normativo por razón de género, o sobre todo nuestro lenguaje, el giro lingüístico del derecho. Es un estudio que os mandaremos a todos y a todas, os lo haremos llegar porque es muy interesante su lectura y, sin más, creo que es una cuestión muy interesante y de verdad que os animo a que luego en el turno de preguntas podamos reflexionar juntos sobre esta cuestión. Sin más, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por tu presencia aquí, por tu colaboración y cuando quieras. Bien, pues muchísimas gracias, Eva, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, que no se ve en la cámara, al Gobierno de Aragón, a los responsables de organizar estas jornadas dedicadas a la calidad normativa por haberme invitado. Es un placer estar aquí esta mañana y poder discutir, espero, debatir y hablar sobre un tema del que me vengo ocupando en los últimos años, que es un tema que me apasiona, que es el del lenguaje jurídico, el título de la ponencia que me han encomendado esta mañana es el lenguaje normativo claro, pero no voy a hablar solo del lenguaje de las normas, voy a hablar también en general del lenguaje jurídico, que es uno de los factores, ya se ha hablado en el debate en la mesa redonda esta mañana, ha salido varias veces esa palabra, esa expresión, el lenguaje, pues es uno de los factores que tienen que ver y determinan la calidad normativa, la calidad en general de los servicios públicos y, en definitiva, que los ciudadanos estén en un contacto más cercano, más cálido con las administraciones públicas. La cercanía del lenguaje, la claridad del lenguaje, que no es exactamente igual, luego volveré sobre ello, lenguaje claro que lenguaje fácil. Ya veremos que hay algunas diferencias. Bueno, la cuestión o el objeto de esta intervención esta mañana es hablar del lenguaje del derecho. Vamos a recordar un diagnóstico de cómo es este lenguaje, cómo nos ven desde fuera, cómo nos vemos nosotros cuando hablamos este idioma, que es el lenguaje jurídico. Vamos a hacer ese diagnóstico, vamos a presentar algunos ejemplos y vamos sobre todo a exponer cuáles son las herramientas que actualmente ofrece el ordenamiento jurídico para acercar ese lenguaje del derecho a los ciudadanos, que son sus principales destinatarios, y esa es la clave de todo lo que hemos hablado aquí, que tiene que ver con la calidad normativa. Porque incluso yo, que soy jurista, como se ha dicho esta mañana, es imposible encontrar un jurista que sea experto en muchas cosas porque hoy es tremendamente difícil, hay una hiperinflación normativa, hay una profusión enorme de normas, pero todos nosotros habremos recibido muchas veces, también los juristas, cartas de la administración, resoluciones, informaciones de la administración y también del mundo privado, pólizas de seguros, trámites online que tenemos que realizar, para los que hemos tenido serias dificultades, ya no de comprensión, sino de saber exactamente qué trámites tengo que hacer, cómo me tengo que dirigir yo a la administración y cómo puedo ejercer mis derechos. Y esas dificultades que tenemos todos los que estamos aquí, que tengo yo, que reconozco que a veces las tengo cuando recibo una resolución de la agencia tributaria, tengo que leerla 4 veces para entender qué se dice allí, indudablemente el ciudadano medio
pues realmente no entiende absolutamente nada. Y esto no es un dato que esté diciendo yo, sino que hay una serie de estudios empíricos objetivos que en los últimos años han destacado que la cifra es bastante significativa, que casi el 80% de los ciudadanos españoles no entiende absolutamente nada de las comunicaciones que la administración le remite y de las normas que tiene que cumplir. Bueno, evidentemente los ciudadanos habitualmente no leen los boletines oficiales, están despegados del mundo jurídico, salvo que tengan algún interés concreto, pues que tengan que hacer una obra en la cocina o que tengan que pedir una subvención, entonces tienen que acercarse al mundo jurídico, pero está allí, está ahí permanentemente. Entonces, el mundo del derecho, los juristas, todos los agentes que estamos en el mundo del derecho, pues tenemos que hacer algo para que esta situación cambie y para hacer del lenguaje normativo y del lenguaje jurídico general pues algo más cercano a los ciudadanos. Entonces, vamos en primer lugar a hablar del derecho como lenguaje, porque el derecho es un lenguaje y es un lenguaje porque entabla una comunicación. Hay un emisor, los emisores jurídicos son muchos, pueden ser pues, las administraciones públicas, que se comunican con los ciudadanos, evidentemente lo es el legislador, que se comunica a través de normas, a través de leyes, son también los jueces, son los abogados, en fin, pues el emisor del derecho es muy variado, pero tiene unos rasgos propios y esto lo han estudiado los lingüistas. Los lingüistas se han adentrado en el mundo del derecho como lenguaje y han estudiado sus caracteres propios y dicen que el lenguaje del derecho es un lenguaje basado en el lenguaje común, evidentemente, porque es el lenguaje, en este caso en España, pues el castellano, paréntesis. Dentro del lenguaje jurídico también habría que hablar, pero esto es algo que voy a dejar de lado, de toda la regulación de las lenguas cooficiales y los derechos que tienen los ciudadanos a dirigirse a las administraciones públicas y en general a los poderes públicos en sus lenguas propias, y esto es algo que se ha estudiado mucho y que, bueno, que también pues, digamos que acerca el derecho al ciudadano, la posibilidad de desenvolverte en tu lengua cooficial, pero que esto está bastante bien resuelto. Bueno, pues tiene unos rasgos lingüísticos propios, el derecho como lenguaje. Es un lenguaje común, pero tiene una terminología propia. Desde luego en las normas pues hay términos de lenguaje común, como por ejemplo pues vehículo, moto, residuo o vivienda, pero también hay palabras dentro del lenguaje del derecho con significados propios, como por ejemplo el término fuente, que si yo le pregunto a cualquiera qué es una fuente, bueno, pues todo el mundo dirá, pues es un sitio donde sale agua, pero la fuente para los juristas pues tiene otro matiz y eso hace, que es la fuente del derecho, que es un sistema del que emanan, por ejemplo, las normas. Bueno, pues eso también lo encontramos en el derecho como lenguaje propio. Y ahí, desde luego, como ocurre en otros lenguajes técnicos o específicos, como el lenguaje médico, que también es un lenguaje técnico, como el jurídico, pues hay tecnicismos, es decir, hay palabras que tienen un significado propio para el derecho, como por ejemplo pues la palabra recurso, que es un tecnicismo, o reposición, o enfiteusis, bueno, eso tiene otro matiz, ¿eh? Es decir, que hay palabras que solo los que están especializados en esa lengua, que somos los juristas y estudiamos, pues tenemos la capacidad de entender. Y son esas especialidades o esos tecnicismos propios de nuestra lengua. Claro, toda esa complejidad hace que el derecho como lengua especial, como lengua propia, pues no se entienda por todos, sino que se entiende, digamos que actúa a veces como una jerga que solo los juristas entendemos y que además está atrufada de neologismos, latinismos, incluso extranjerismos que van invadiendo todos los documentos que tienen una relevancia jurídica. Esta relación entre el lenguaje común y el lenguaje del derecho no es algo intrascendente, sino que está en la misma, digamos, estructura de lo que nosotros los juristas llamamos la metodología jurídica, porque ya el Código Civil dice
que para entender e interpretar una norma o digamos, una resolución o una decisión jurídica hay que atender a la literalidad de la palabra. Es decir, si la ley dice vehículo, bueno, pues un vehículo es algo que tiene un lenguaje común y de hecho digamos que la gramática, la lengua española, lo que dice la Real Academia de la Lengua, pues eso está implicado en las normas, eso tiene un impacto en las normas. Es decir, que hay una imbricación entre el lenguaje normal, el lenguaje natural que todos utilizamos y el lenguaje del derecho, y para los juristas eso es nuestra primera forma de leer las normas, en la interpretación literal. Pero claro, la interpretación literal no es suficiente, hace falta una interpretación más profunda, una interpretación que es sistemática, hace falta ir más allá a veces de la simple literalidad de lo que dice la ley, más allá del lenguaje común del derecho. En definitiva, todo esto que dicen los lingüistas sobre las características de nuestro derecho, el derecho como lengua de especialidad, permite a los juristas utilizar esas herramientas o, digamos, entender el derecho como un lenguaje y darle un lenguaje lingüístico, un enfoque lingüístico al derecho, tanto a las normas como a cualquier decisión con relevancia jurídica. Es decir, debemos atender a la gramática, a la sintaxis, a la ortografía, a la pragmática del lenguaje normativo. Y el objetivo es claro, es hacernos entender, facilitar, mejorar la calidad gramatical, sintáctica, lingüística de nuestro derecho. Por eso el lenguaje es un objeto de interés para el jurista. No podemos pasar de alto la importancia que tiene el lenguaje por dos razones. Porque nos permite conseguir un sistema jurídico mejor, más coherente, más cercano, más eficaz, más eficiente, y también por razones de comunicación, de lo que los lingüistas llaman la racionalidad comunicativa. Nos permite acercarnos a nuestro público de una forma más eficaz, porque como luego veremos, la comprensión de las normas mejora el cumplimiento voluntario de las normas. Bueno, pues los lingüistas han hecho un diagnóstico muy claro y muy negativo, no podemos ser optimistas aquí, y esto no es reciente, esto ya es de hace muchísimos años, que hay estudios muy interesantes y muy rigurosos sobre pues, cómo es el lenguaje del derecho. Yo, por ejemplo, me ha parecido, este es un libro sectorial que se centra exclusivamente en el discurso de ámbito de la administración, que recientemente ha publicado esta investigadora que se llama Iride Acuña, que es muy experta en temas de jurídica lingüística y que se titula así, El discurso en el ámbito de la administración, y que desgrana muy bien cuáles son las características del lenguaje burocrático, del lenguaje administrativo desde la perspectiva lingüística y cuáles son sus puntos negros. El diagnóstico, ya digo, que es demoledor, no solo en el ámbito de la administración, sino en otros estudios. Cito este, os pongo este porque es muy reciente y está muy bien, es muy interesante leerlo, sobre la baja calidad del lenguaje jurídico. Tiene una serie de vicios, de rasgos propios, que son, por ejemplo, pues desde una perspectiva gramatical, morfológica, sintaxis, ortográfica, la acentuación, las mayúsculas, pues está plagado de arcaísmos, de tecnicismos. Uno de los principales vicios que afectan al lenguaje del derecho sería el uso o el abuso de la voz pasiva, la utilización de palabras poco comunes, ya no tecnicismos, sino palabras pues, que no se acaban de entender o tiempos verbales que normalmente no se usan, la mala puntuación, errores incluso de ortografía. Otro vicio en el que los juristas somos que caemos muy a menudo es el abuso del número de palabras en los textos, es decir, frases demasiado largas, ausencia de conectores, exceso de referencias normativas que a veces no tienen sentido. Bueno, pues ese sería el diagnóstico. La norma o el lenguaje del derecho pues tiene una mala calidad desde el punto de vista lingüístico. Pero
lo que me interesa a mí y lo que creo que tiene que interesar en unas jornadas de calidad normativa ya no solo es esto, que esto, pues bueno, como se decía esta mañana en el debate, hay que leer el Quijote, hay que leer más, hay que escribir más. Hay que tener también muy en cuenta, dentro de esos datos que nos faltan, pero que tenemos también, ya no solo que el 80% casi de los ciudadanos no entiende el lenguaje del derecho, sino que un 40% de los españoles tiene dificultades para entender un texto escrito, no jurídico, escrito, es decir, un texto. Es verdad que ahora, sobre todo la gente más joven, por el impacto de las nuevas tecnologías, tiene ciertas dificultades para prestar atención durante mucho rato, dedicarle a la lectura de textos muy largos y estar concentrado en esa lectura de textos muy largos. O esto, indudablemente, digamos, este contexto pues tiene que afectar también al mundo jurídico y al lenguaje. Esto tendremos que tenerlo en cuenta también. Bueno, pues no solo es que el derecho incumpla esas reglas, sino que el derecho incumple también lo que llamamos las reglas de la pragmática, es decir, y esta es la clave de todo esto, es que no atiende a sus destinatarios, no atiende a los ciudadanos a los que va dirigido. Hay una desconexión absoluta, se ha dicho esta mañana también, entre el lenguaje de la norma o el lenguaje jurídico y el lenguaje de la calle. Claro, tenemos que aproximar el lenguaje de la calle, acercarlo al jurídico, uno se rebaja, otro sube, bueno, pues no sabemos, en eso estamos. O hay unas herramientas para facilitar la comprensión, la claridad, para acercarlo, ahora vamos a hablar de ellas, pero lo cierto es que hay una desconexión entre emisores y destinatarios. Claro, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿quiénes son los destinatarios del derecho? ¿Quiénes son? Porque claro, no todos los textos jurídicos tienen los mismos destinatarios. Esto sería lo primero que habría que analizar en cualquier laboratorio de calidad de impacto normativo, de ver efectivamente por qué las normas o por qué determinados trámites no llegan a nuestros ciudadanos. Habría que pensar realmente quiénes son esos destinatarios. Todo esto hay que estudiarlo y analizarlo bien en cada caso. Evidentemente, el lenguaje normativo, el lenguaje de las normas, las leyes principalmente, que son las disposiciones generales que emanan del Poder Legislativo, tienen un destinatario que son todos los ciudadanos. Esto ya lo demás lo dice el Código Civil, dice además que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, es decir, que nadie se puede librar de cumplir las leyes por el hecho de decir, no, es que yo no lo entiendo, es que yo no sabía. Entonces esto es muy importante, esto tiene una relevancia trascendental, pero no siempre el destinatario de una norma o de una resolución es el ciudadano, la mayoría de las veces sí, pero otras veces son los propios juristas, los destinatarios. Hay normas muy técnicas que tienen un destinatario muy especializado, sea jurista o sea técnico de otro tipo, o sea alguien muy especializado, es decir, esto es distinto en cada caso, no podemos empeñarnos en decir el lenguaje claro porque no siempre es conveniente hacerlo así y además la seguridad jurídica exige también un rigor y un tecnicismo que no siempre es compatible con traducir las leyes a un lenguaje de la calle, eso no siempre es conveniente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién es el destinatario de la decisión jurídica? Depende si es un juez, evidentemente una sentencia, pues el destinatario principal es las partes de esa sentencia y esto los jueces son muy conscientes, de hecho esto desde la psicología se ha estudiado también por qué los jueces toman decisiones de un sentido u otro y hay algunos factores que tienen en cuenta los jueces que son sus destinatarios. Por ejemplo, en algunas sentencias mediáticas los jueces saben que esas sentencias no van a ser leídas solo por las partes, sino que van a tener trascendencia, van a llegar a los medios de comunicación y entonces se esfuerzan por escribirlas de otra forma. Eso la psicología lo ha estudiado también, porque aquí hay otra cuestión. Antes se hablaba también en el debate de la necesidad de incorporar perfiles nuevos a las administraciones públicas. Totalmente de acuerdo. No siempre el monopolio de los juristas, está mal tirarse piedras contra el propio tejado, pero es verdad que hacen falta lingüistas, hacen falta psicólogos, porque la psicología, por ejemplo la psicología conductual, pues nos enseña
que hay trucos para que las normas se cumplan mejor, se cumplan voluntariamente. La forma en la que está diseñada una norma, cómo se publica o cómo se redacta, o la forma en la que el ciudadano pues, tiene que tomar una decisión, en qué momento, todo eso pues, mejora también la eficacia y la eficiencia de la norma. Bueno, en definitiva, el derecho no siempre tiene los mismos destinatarios, pero fundamentalmente somos todos nosotros, los ciudadanos, los destinatarios, al menos, de las normas y del lenguaje normativo. Luego, es evidente que hay que tener en cuenta estas reglas de la pragmática y del contexto. ¿A quién me dirijo? Y, como se decía esta mañana, poner a la persona en el centro y pensar en ella y pensar en que me entienda. Y pensar que, además, para los poderes públicos es mucho más eficaz que esas resoluciones se cumplan y que la persona pues, esté en condiciones de cumplirlas y voluntariamente y de entenderlas. Esto es bueno para el sistema democrático, pero es bueno también para los juristas, para la administración, porque así consigue una mayor eficacia en el cumplimiento de las normas o de las decisiones que incumben a los ciudadanos. Los políticos saben perfectamente que el lenguaje jurídico es un arma de poder. Es decir, cómo se redactan las normas, qué se pone, qué se quita, cómo se dicen las cosas, eso es importante. Eso también lo han estudiado los psicólogos, los estudiosos de la ciencia política, del marketing político, que una palabra, que un concepto esté en una norma o no, eso es muy importante, porque el derecho es como magia, crea la realidad. Si hay una ley que dice los ciudadanos tienen derecho a la vivienda, dirán, pues tenemos derecho a la vivienda. Sí, pero si entonces esto vende mucho desde el punto de vista político. O recoger normas del emprendimiento, los derechos históricos, la transparencia, el empoderamiento. Hay unas palabras de moda que aparecen mucho en las leyes. Y esto es magia, esto es la magia del derecho y la magia del lenguaje. Pero claro, luego hay que rascar más y hay que decir, bueno, pero aquí que aparezca la palabra derecho a la vivienda significa que yo voy a poder ir a un juez, a un tribunal y que voy a poder exigir una vivienda. Ah, no, eso es otra cosa, que en realidad no es un derecho, es principio rector, que luego hay que regular, que hay que tal, no, usted no tiene esa palanca para acudir luego a los jueces. O a veces lo que aparece, la palabra que aparece en la ley, luego en realidad pues no es tal. A veces también los conceptos evolucionan. Y aquí tengo un montón de diapositivas, pero voy a pasar algunas cuantas, a ver si encuentro la que quería llegar. Hay aquí la importancia de los conceptos en las leyes, con esa ilustración del cuadro de Magritte de Ceci n'est pas une pipe, es decir, esto no es una pipa. Bueno, pues a veces lo que dicen las leyes no es lo que parece. Aquí tenemos la reciente ley de reconocimiento de la personalidad jurídica a la Laguna del Mar Menor, que cambia por completo el concepto de personalidad jurídica que hasta ahora conocíamos en el derecho y la atribuye a un objeto del derecho que lo considera como un sujeto. O estas cuestiones pues también tienen su importancia como objeto de estudio y como el uso político del lenguaje, que no es neutral en definitiva, igual que tampoco lo es el lenguaje inclusivo, que tanto debate genera, y nosotros en el Consejo Consultivo también a veces tenemos pues, discusiones muy serias sobre el uso y abuso del lenguaje inclusivo, dónde está el equilibrio entre la claridad y la obsesión por conseguir un lenguaje neutral desde el punto de vista inclusivo. Eso es muy difícil de conseguir. Es cierto que el lenguaje, claro que el lenguaje y como tal el derecho pues no es neutral, y decir pues ley del presidente y presidenta de Aragón pues tiene evidentemente un impacto que no tiene decir ley de la persona presidente del gobierno de Aragón o ley del presidente de Aragón. Todo eso pues es una corriente, la del lenguaje inclusivo, que está también teniendo muchísimo impacto en los procedimientos de elaboración de las normas y en general de todos los documentos administrativos. En definitiva, el lenguaje del derecho es un arma de poder, no es neutral, tiene mucha importancia, esto lo saben, ya lo he dicho, los marketing y los políticos,
pero ahora lo que tenemos que ver o exponer, ya se ha dicho mucho esta mañana, son las herramientas que este mismo ordenamiento jurídico pone en nuestras manos para mejorar el contexto, mejorar la pragmática del derecho, es decir, que el lenguaje acercarlo a sus principales ciudadanos, que son los destinatarios. Y esto preocupa porque si el lenguaje no se entiende, el Estado de Derecho se ve absolutamente minado y socavado. Es decir, hay que aumentar la confianza de los ciudadanos, incrementando la claridad del lenguaje, la claridad de las normas y hacer que los ciudadanos pues, entiendan ya no las normas, sino cualquier digamos, marco jurídico que les afecte, porque eso va a fortalecer el Estado democrático de derecho, la igualdad, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, mejora la participación ciudadana, la transparencia, en definitiva mejora pues, los cimientos o hace más fuertes los cimientos de un Estado democrático. Y además hay razones económicas para mejorar la claridad del derecho, porque desde un análisis económico del derecho nos demuestra que hacer las normas el lenguaje más accesible, más fácil, más claro, más cercano, como he dicho antes, mejora el interés de los ciudadanos y hace que los ciudadanos cumplan mejor o voluntariamente las normas. Bueno, pues después de esta introducción, a mí me gustaría ahora pues, resumir o enumerar cuáles son las herramientas para conseguir un lenguaje jurídico, entre paréntesis normativo, más claro y más comprensible para los ciudadanos. Y herramientas hay muchas. Podemos decir además que las herramientas existen ya, es decir, están a nuestra disposición, no tenemos que inventarnos muchas cosas, lo que hay que hacer es aplicarlas. Y también es verdad que hay muchos factores que complican esta tarea de aplicar efectivamente las herramientas que ya tenemos para mejorar el lenguaje. Porque, por ejemplo, hay un factor que dificulta la comprensión del ordenamiento en general, que hace que el ordenamiento sea muy complejo, y es la profusión normativa, por ejemplo. La enorme cantidad de normas que hay actualmente, hay demasiadas, esto ya se ha dicho esta mañana. Hay estudios incluso, tengo aquí un artículo muy interesante de un economista que es del Banco de España, que es Juan Mora Sanguinetti, que ha publicado artículos donde hace una evaluación del impacto negativo que tiene la profusión de normas en la complejidad y ha establecido una serie de estándares para medir ese impacto que tiene la profusión de normas, es decir, la hiperinflación normativa, muchísimas normas, en una baja calidad del ordenamiento jurídico. A más normas no quiere decir que haya mejor ordenamiento, sino normalmente va al revés. Y lo hace midiendo, por ejemplo, pues un análisis muy interesante sobre el número de palabras que tienen las leyes y en general otras normas como reales decretos, decretos leyes en los últimos 20 años. Es decir, hemos pasado de 1.000 a 100.000, es decir, se ha multiplicado por 20 el número de palabras, es decir, la extensión que tienen las normas, y eso hace que las normas sean cada vez menos comprensibles. Es decir, esto ya se está estudiando, ese impacto que tiene la complejidad, la profusión de normas. Otra cuestión es también, de la que se habla mucho, no solo del lenguaje, sino otro factor de complejidad, es la complejidad de la sociedad actual. Se dice que la sociedad actual es muy compleja, que tiene que atender pues, necesidades complejas, económicas, ambientales, tecnología, la inteligencia artificial. Bueno, eso es cierto, eso es verdad. Las leyes son cada vez más complejas. Es necesario la transversalidad, la
colaboración entre digamos, estudios y experiencias que antes no teníamos contacto, con los juristas, con los economistas, con los ambientalistas, con los ingenieros, con los matemáticos, con los médicos, todo eso es así, eso es cierto, eso hace que la tarea de facilitar, de simplificar el lenguaje jurídico pues sea realmente pues muy complicada, valga la redundancia, y es que además ya se ha dicho que es que hacer fácil las cosas es lo más complicado que hay. Simplificar es muy complicado. Bueno, pero ¿cómo hacerlo? Ya digo que las herramientas están y simplificar el lenguaje pues es un paso más dentro de todos los factores que contribuyen a mejorar la accesibilidad, la claridad del lenguaje. Los dos objetivos fundamentales que creo que hay que actuar y que ya se está haciendo es, primero, actuar sobre el público en general, identificado quién es el destinatario de las normas y en general de una decisión jurídica, y en segundo lugar, los públicos o los destinatarios más vulnerables, como puedan ser las personas con discapacidad, fundamentalmente discapacidades psíquicas, o también pues, otras personas que están en especial riesgo ante el lenguaje del derecho, como puedan ser pues, inmigrantes extranjeros o personas que están en especial vulnerabilidad por su nivel de pobreza, en fin, hay una serie de públicos especialmente vulnerables, colectivos vulnerables a los que hay que atender. La primera herramienta que hemos visto o que vamos a ver ahora que el ordenamiento jurídico empieza a asumir ya es el reconocimiento de derechos, es decir, el derecho a entender el derecho a que el lenguaje se haga de una forma comprensible para los ciudadanos, está empezando ya a calar en algunas normas en nuestro país. Eso ya está empezándose a introducir. Estamos muy lejos de países del entorno europeo, como los países nórdicos, Suecia, por ejemplo, que lleva tiempo ya exigiendo los requisitos de lo que llama el plain language, es decir, el lenguaje llano, el lenguaje fácil en el ordenamiento. Estamos lejos incluso de países como Portugal, que hace ya tiempo también, que ha creado unas unidades especiales para simplificar el lenguaje. Estamos poco a poco haciéndolo, ya digo, las herramientas existen y poco a poco en las leyes se va reconociendo ¿qué pasó aquí? Que tenía muchas... En las leyes se va reconociendo esos derechos a entender, a tener un marco normativo claro. Ya, por ejemplo, en la Ley 39, en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, dentro de los principios de buena regulación, es verdad que no se reconoce como principio el derecho a entender o el lenguaje claro, el lenguaje normativo claro, pero hay ahí una mención en este artículo 129.4 conectado con la seguridad jurídica y la motivación en esa preocupación por generar un marco normativo estable, predecible, integrado y claro y de certidumbre, que facilite el conocimiento y la comprensión del derecho. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo. Mucho antes, y dentro de una de las principales conexiones que los ciudadanos tienen con el derecho, que es la justicia, la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, que tiene ya 20 años, del año 2002, ya decía que los ciudadanos tienen derecho a que las notificaciones, elecciones, emplazamientos, requerimientos, es decir, a todas las comunicaciones que les dirija la Administración de Justicia, se redacten en la forma que puedan ser entendidas por sus destinatarios, empleando una sintaxis y una estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. Bueno, esto es muy bonito, es la declaración, está allí, está reconocido. Otra cosa es que realmente esto se pueda exigir. Si me da tiempo luego comentaré alguna sentencia que tengo archivada en oposiciones, en sistemas selectivos ante la administración, donde había algunos opositores que reclamaban que los textos se presentaran en lenguaje fácil, que es otra cosa, ahora explicaré, y la administración o los tribunales han dicho que no existe ese derecho a que el ciudadano se reciba una comunicación en lectura fácil o en derecho fácil si esa es su voluntad. Bueno, pero es un avance importante, hay más,
sobre todo en el caso de los menores, la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores dice que cuando hablen con la administración, cuando reciban comunicaciones, tienen derecho a tener un lenguaje claro y comprensible. El Estatuto de la Víctima del Delito igualmente aparecen el derecho a entender y a ser entendidas, lenguaje claro, sencillo y accesible. En la Ley de Protección de Infancia y la Adolescencia, lo mismo, lenguaje claro y comprensible como derecho a recibir información por parte de los menores. En las leyes de personas con discapacidad, tanto la ley general como las leyes autonómicas, esto también se reconoce y aparece ahí otra palabra diferente, ya no solo es la claridad, el derecho a entender, sino la accesibilidad, que es un término que tiene que ver con el lenguaje, pero no solo con el lenguaje y que veremos también. Bueno, la Ley de Igualdad y Trato y No Discriminación aparece también, la lenguaje claro y comprensible, en fin, tiene más manifestaciones. Una muy importante, que además incluso ahí hay jurisprudencias en el ámbito sanitario, en el ámbito de los pacientes que se relacionan con la administración sanitaria y el médico les tiene que informar con un lenguaje claro y comprensible, esto está en la norma sanitaria, de qué tratamiento van a recibir y qué opciones de tratamiento tienen, y esto tiene un efecto, una consecuencia importante que es, por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, porque hay daños o se puede haber daños morales por parte de los ciudadanos cuando el médico no les informa bien de las posibles secuelas de un tratamiento, y esto tiene que ver con que el paciente reciba una información clara que pueda entender. Bueno, pues digamos que en las normas un primer paso y un primer estrato es reconocer un elenco de derechos en los que pues, tenemos allí la posibilidad o el reconocimiento o el esfuerzo de que los poderes públicos pues, tengan o utilicen un lenguaje claro, accesible, comprensible por parte de los destinatarios. Ya digo que esto pues, cada vez se ve más en las normas. Es muy complejo porque el derecho a entender es muy subjetivo, depende del contexto. El derecho a entender significa que las leyes tienen que adaptar totalmente el lenguaje de la calle, una jerga popular, coloquial. Bueno, pues esto también hay que darle una vuelta y hay que tenerlo en cuenta en todos los procesos de elaboración de las normas. Pero lo que está claro es que de nada sirve reconocer en las normas un derecho a comprender si luego no existen mecanismos reales y eficaces para hacerlo efectivo. Y aquí es donde entra pues, cada vez más la buena voluntad, pero normalmente estamos en un ámbito político, no estamos en un ámbito de la exigibilidad, porque nos quedamos en un ámbito más de técnica normativa, de facilitar, de hacer el lenguaje claro más que una obligación, a pesar de la importancia que esto tiene para los ciudadanos. No hay una exigibilidad clara de estos derechos, de momento. A lo mejor en el futuro sí, pero de momento no. Bueno, pues además de este marco, esta primera herramienta que sería un reconocimiento legal de una serie de derechos y desde luego la forma de hacerlos efectivos, el segundo nivel o la segunda herramienta para conseguirlo serían las directrices o las herramientas de mejora regulatoria. De eso se ha hablado mucho esta mañana, pero quiero destacar aquí algunas que paso porque tenía muchos ejemplos, no quiero alargarme. Estas herramientas de mejora regulatoria, que son las herramientas que ya están en las normas para conseguir unas normas de más calidad. No estamos en unas jornadas de calidad normativa, el lenguaje forma parte de la calidad, pues vamos a ver cómo estas técnicas de mejora regulatoria pueden avanzar en una mejor gramática del lenguaje jurídico y sobre todo en una mejor pragmática del lenguaje jurídico. Está claro que para ello existen las técnicas de evaluación de las normas, tanto la evaluación ex ante como la evaluación ex post. Esto existen ya, existen las herramientas en la norma. Dentro de la evaluación ex ante, pues ahora vamos a recordar principalmente, ya se ha hecho esta mañana, las memorias de análisis de impacto normativo, pero actualmente todos estos trámites previos a la aprobación de las normas son preceptivos en los trámites de elaboración. Ya hay jurisprudencia que dice que la omisión de estos trámites puede invalidar las normas jurídicas, luego estamos aquí una herramienta importante, toda esta fase de evaluación anterior. Y la evaluación ex post
que creo que es uno de los pilares para mejorar la calidad normativa, se ha dicho ya esta mañana, es decir, hacer una planificación y una evaluación de efectivamente cuál es el impacto de esa norma, en nuestro caso, de si la norma realmente se comprende, si se ha entendido, si los ciudadanos la entienden. Para eso existen también formas de hacerlo eficaz, pero aquí pues actualmente es donde más se necesita progresar, como se dice ahora, necesita trabajar. Bueno, pues las administraciones públicas lo que necesitan es mejorar estas técnicas de evaluación ex post de las normas y en general de todas las decisiones con efectos frente a terceros. Pero creo que es una buena técnica para garantizar que realmente una norma se entiende, evaluar su impacto posterior, no solo anterior, que podemos pensar que esta redacción es clara, sino posterior, ver qué formas hay de que esto se evalúe. Bueno, en cuanto a las herramientas de evaluación ex ante, que son todas las de buena regulación, tenemos las memorias de análisis de impacto normativo. Bueno, pues ahora estas memorias tienen que ser muy amplias, tienen que ser muy rigurosas, tienen que analizar el impacto económico, social, ambiental de una determinada norma, son requisito de validez de la norma, y hay jurisprudencia que lo ha dicho así, pero es verdad que las que, desde luego, pues como miembro del Consejo Consultivo, las que nos llegan, como académica investigadora de estos temas que he tenido ocasión de analizar algunas memorias, sobre todo en la parte del impacto de género, pues creo que son muy insuficientes. Que son muy homogéneas todas, que no se toman en serio, salvo excepciones, realmente el análisis del impacto de esa norma, que obedecen a un mero formalismo, es decir, hay que salir del paso, hay que cumplir con este trámite, lo tenemos que hacer como sea, pero que no se elaboran con cariño. Y esto ocurre con las memorias de análisis de impacto, en el impacto económico-social, pero desde luego el impacto lingüístico es nulo, es decir, no existe esa modalidad o ese contenido dentro de las memorias de análisis de impacto normativo. No se evalúa si el lenguaje en el que se está manifestando esa decisión o esa norma va a poder ser entendido por los ciudadanos. Y yo creo que aquí haría falta pues una colaboración con un lingüista, tener una unidad de control lingüístico, de evaluación lingüística de las normas que se preocupe por redactar correctamente los textos. Creo que esto es fundamental porque cada vez vemos textos peor redactados y no solo por a veces el lenguaje farragoso que surge de la obligación del lenguaje inclusivo, que también, sino por muchas razones los textos no se entienden. Y ya no que no se entiendan porque están explicados en el lenguaje técnico, sino que la falta de claridad comunicativa, gramatical, lingüística, sintáctica de esos textos impacta directamente en la seguridad jurídica, porque no se sabe lo que esos textos quieren decir. No se sabe lo que están regulando. Entonces yo creo que es muy importante que estas memorias tengan en cuenta también un análisis gramatical y lingüístico que actualmente no se hace, no se elabora. No, hay demasiados agujeros negros en esta cuestión. Y en cuanto a la evaluación ex post, es decir, la planificación, la revisión periódica que está contemplada en las leyes de procedimiento administrativo, que significa que las leyes o las normas se tienen que controlar que realmente son eficaces, pues yo creo que también aquí debería comprobarse que esas normas son eficaces en cuanto que son entendidas por los ciudadanos. Pero desde luego actualmente todo eso pues no sucede, no, eso es una ausencia absoluta en tanto en los principios de buena regulación, que están formalmente mencionados pero luego no se cumplen, como desde luego en el caso de un control gramatical y pragmático del lenguaje del derecho. Bueno, la tercera herramienta para ir agilizando un poco, que quería avanzar o que quería comentar como interesante dentro de la claridad del lenguaje, son las herramientas de accesibilidad. Hemos dicho que en las normas, muchas de las normas, sobre todo las que van destinadas a un público más vulnerable o a colectivos determinados, como menores, discapacitados, extranjeros,
empiezan a reconocer ya la accesibilidad de la norma. Bueno, pues sobre la accesibilidad de la norma, eso impacta en la claridad, impacta en la comprensión, pero no es sinónimo, no es lo mismo lenguaje jurídico claro que lenguaje jurídico accesible. ¿A qué hace referencia la accesibilidad? Bueno, esto sobre todo tiene que ver mucho con toda la administración electrónica. Hace referencia a las herramientas de la comunicación jurídica que hacen esa comunicación más amable. Antes se hablaba de la calidez, pues más cercana. Emplean soportes sonoros, digitales, gráficos, sistemas alternativos para la comprensión y para la manifestación o la exteriorización de la norma, emplean las tecnologías de la información y del conocimiento, bien sean las pantallas, códigos QR, señalética, símbolos, pictogramas, técnicas de marketing, incluso psicología conductual para que esas normas o esas páginas web, servidores de internet, pues resulten más accesibles. Y aquí ya hay unas normas técnicas, una accesibilidad en web muy regulado, que obliga a limitar, por ejemplo, el número de palabras que aparecen en los párrafos, guías y checklists para la accesibilidad, lo que en general se llaman los instrumentos del legal design, del diseño legal, que es una corriente dentro de las ciencias jurídicas y de las ciencias políticas, pues cada vez más en auge, y que persigue precisamente cómo hacer esa comunicación jurídica más visual y más cercana a los ciudadanos. Bueno, pues esto también hay que tenerlo en cuenta y desde el punto de vista de los ciudadanos que tienen un problema para ya no solo la comprensión desde el punto de vista material, sino para la accesibilidad al texto de la norma, pues son herramientas muy útiles. Bueno, y por último, la última herramienta de la que me gustaría hablar aquí, y además es una de las que el Gobierno de Aragón pues, ha invertido tiempo y tenemos ejemplos de que lo está haciendo muy bien, es las herramientas que para mejorar la comprensión utilizan unas técnicas que han sido ya probadas y testeadas y estandarizadas, que se llaman sistemas alternativos de comunicación, sistemas aumentativos de comunicación, como por ejemplo la lectura fácil. Es decir, mejorar la comprensión a través del uso de estas herramientas. Una de ellas es la lectura fácil. Quiero decir que no es lo mismo la lectura fácil, que es una técnica muy concreta, que aunque no es oficial, sí que está estandarizada con unas pautas no oficiales que fijan unos organismos a nivel internacional, que es un lenguaje que utiliza pictogramas, frases cortas, que utiliza ejemplos constantemente. Ahora veremos algún ejemplo precisamente del Gobierno de Aragón, que no es lo mismo la lectura fácil que el lenguaje claro. Digamos que la lectura fácil persigue o facilita la comprensión del derecho, pero el lenguaje claro y el lenguaje fácil o lectura fácil no es lo mismo, porque la lectura fácil es una herramienta más para la comprensión del derecho. Entonces se ha ido cada vez esta obligación o digamos traducción de impresos, de normas, a la herramienta de la lectura fácil es cada vez más frecuente y cada vez se utiliza más por parte de las administraciones públicas. Por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma ha sido una de las comunidades pioneras en publicar textos normativos en lectura fácil. Tanto el Estatuto de Autonomía de Aragón como la Ley Aragonesa de Personas con Discapacidad están trabajándose en unos casos y en otros ya, digamos, ya traducidas, empleo esta palabra traducción porque es muy gráfica, a la lectura fácil. La lectura fácil, bueno, aquí teníamos otras. La lectura fácil. Tienes todo el tiempo que quieras. Hombre, todo el tiempo que quieras tampoco es eso, que ya veo que he consumido casi una hora, ¿vale? La lectura fácil, aquí tenemos la web de la Transparencia de Aragón, aquí, es una herramienta pensada sobre todo en colectivos pues, que tienen dificultades especiales para la comprensión de los textos escritos y de otro tipo, y utiliza pictogramas
utiliza frases muy cortas, ejemplos, explica, y en el caso del gobierno, en el caso del gobierno de Aragón ha habido ya, o están en la página web de transparencia, antes que quería rebobinar, pero lo que he hecho es adelantar. Aquí ya están puestos todos los documentos accesibles en formato de lectura fácil que el Gobierno de Aragón ha hecho el esfuerzo de publicar, y están desde los de matrícula de alumnos en los centros escolares de la comunidad autónoma hasta recientemente documentos que tienen que ver con el consumo y otros poco a poco que se van haciendo. Y es verdad que aunque sea una herramienta pensada específicamente para personas con discapacidad o con problemas cognitivos, sirve a otros muchos colectivos que tienen serias dificultades para entender las normas y en general cualquier comunicación jurídica. Es decir, que como se ha dicho ya, estos impresos y estos documentos no solo se los descargan personas que están en esa situación más vulnerable, sino otras, público en general, que descubrimos que encuentra allí pues, una forma muchísimo más accesible y comprensible de comunicarse con la administración. Entonces, este formato de la lectura fácil existe a nivel administrativo, a nivel normativo, existen normas en lectura fácil, existe también a nivel de sentencias, que esto es cada vez más relevante. No hay una obligación, en España por lo menos, de dictar las sentencias de los jueces en el formato de lectura fácil, pero se está haciendo cada vez más. Estos sí que eran los documentos que estaba aquí. Tenemos la primera sentencia pionera en haberse escrito en un formato de lectura fácil, que es una sentencia que se dictó no aquí, sino en México en el año 2013, que es el famoso caso de Ricardo Adair, que era un discapacitado al que había sufrido un caso de estafa y que el juez estimó conveniente explicarle la resolución en ese formato de lectura fácil. Y en España también se han hecho esfuerzos, sobre todo en el ámbito de determinados juzgados, en Oviedo, en Asturias, pioneros en publicar esas sentencias en lectura fácil. Tenemos aquí un ejemplo, son muy interesantes porque son muy fáciles de entender y se explican con ejemplos siempre los tecnicismos. Pues recurso, pues recuerdan, pues un recurso es una vía por la que tú vas a poder acceder al juez, y explican hasta lo que es un juez. Bueno, pues esto mismo lo tenemos también en esos formularios de Aragón. Las pegas que encuentro yo al formato de lectura fácil, que yo no sé si son fácilmente salvables, y es que a veces son formatos que provocan formatos muy extensos. Es decir, al facilitar, al hacerlo sencillo y al tener que explicar muchas cosas, son documentos que a lo mejor el formato, digamos, estandarizado de matrícula de alumnos son un folio, 2 folios, y estos son 20, son 20 hojas. Entonces, eso desanima también a la lectura por parte de las personas vulnerables que son sus destinatarios. Entonces, bueno, pues esto es un buen instrumento, pero no debemos focalizarlo todo en lectura fácil, porque la claridad del lenguaje jurídico tiene otros muchos factores de los que hemos hablado y no solo este. Pero es una buena herramienta de la que nos beneficiamos ahora últimamente para determinados colectivos. Bueno, habría algunas otras cosas que tratar, pero yo creo que ya no quiero extenderme más. También hay estudios de la psicología social que dicen que estar hablando más de 15 minutos ya hace que pierdas la atención completamente, así que yo creo que ya he estado hablando demasiado. Lo cierto es que, en conclusión, ya lo he dicho, pero creo que simplificar es complicadísimo. Simplificar las normas a mí me parece una tarea absolutamente casi imposible, no digo imposible, pero casi imposible. Lo que no podemos los juristas tampoco es quedarnos ensimismados en nuestra propia lengua técnica y decir que el rigor es incompatible con la claridad. Eso no es verdad, eso allí niego la mayor. Es posible hacer un lenguaje jurídico más fácil. No puede ser éxito intelectual tampoco el que escribe o explica sin que nadie lo entienda, quedándonos en los conceptos oscuros. Y bueno, pues
el objetivo es que el derecho se entienda por los destinatarios, hay que poner al destinatario de la norma en el centro, como se ha dicho esta mañana, y en eso estamos y en eso están los juristas, las administraciones, los servicios públicos. Yo creo que dentro de unos años pues habremos conseguido dar con la clave de la simplificación de la norma. Quiero entender que eso va a ser así. Muchas gracias por su atención. Pues como siempre, un gran placer escucharte. A mí me ha parecido una ponencia muy interesante, muy nutritiva, pues sobre un asunto, como dices, del que tenemos que trabajar muchísimo. Yo recuerdo un ejemplo concreto en mi cabeza, me ha venido ahora, que es en relación a la utilización de las formas verbales, como decías antes, pues que en el Plan Nacional de Referencia se utilizaba una forma verbal, en el Plan Aragonés de Desarrollo del Plan otra forma verbal y en la convocatoria de aplicación otra forma verbal, y eso supuso problemas de aplicación, de donde viene la falta de atención, la falta de tiempo, la falta... ¿Qué problema tenemos ahí, verdad? Es como esa falta de interés por la redacción de las normas. Y otra reflexión es, yo como licenciada en Derecho y jurista también, que estamos aquí juristas a patadas, ¿no? Sí que tengo la sensación como que en esa parte que dices de la claridad, o sea, de escribir bien, ¿no? De la parte ya de estar en conexión con el lenguaje ciudadano, pero en esa parte es como que antes escribía mejor que ahora, ¿no? Como que los juristas de antes escribían mejor que los de ahora. Tengo yo esa sensación desde mi... No sé si eso es así o hay alguna estadística o algo que pues los textos anteriores sean más claros, por lo menos, o se utilizaban mejor. Pero bueno, tengo un poco esa sensación, pero desde luego el reto de conseguir que nos entienda, claro, la ciudadanía. Y luego otra reflexión simplemente es a veces también en quién ha hecho la norma, ¿no? Como participan, ya no solo jurídicos, participa el gestor en ese momento, que puede tener otro perfil también. Pero ¿a quién acudimos también para pedirle el sentido de la norma, ¿no? ¿Qué quería decir cuando escribió esto? Estamos totalmente también a veces perdidos en ese sentido, ¿no? ¿A quién acudir para pedir un poco esas reflexiones? Sí, bueno, pues yo, por seguir con esas reflexiones, bueno, yo no comparto que antes se escribiera mejor que ahora, igual que tampoco comparto que antes las leyes fueran mejores que ahora, no. Probablemente lo que era un mundo más fácil, más sencillo. O a los juristas, desde luego, no les preocupaba absolutamente nada, porque al sistema del Estado no le preocupaba nada si la ley tenía que hacer... Las leyes se cumplían y ya. Había que cumplirlas. Ahora hay que tener en cuenta pues, que los ciudadanos las entiendan, es decir, hemos trasladado el foco de interés desde el Estado, la administración, hacia el ciudadano, y eso está muy bien, pero eso conlleva, claro, un cambio de rutinas que cuesta mucho desterrar, y hay que evolucionar, y en eso estamos, y desde luego hay muchos funcionarios pues muy comprometidos con esta causa y que están haciendo muchísimo porque la administración sea algo más cercano. La administración o los bancos con los famosos semáforos de riesgo para los ciudadanos que le dan una hipoteca, o los prospectos de los medicamentos, que también han cambiado mucho de formato en los últimos 20 años, es decir, ahora se entienden los prospectos, la letra tiene que ser más grande para hacerla más accesible. Bueno, pues si podemos entender el prospecto del ibuprofeno, ¿por qué no vamos a poder entender la norma que regula las subvenciones para el mínimo vital? Que es uno de los procedimientos, por cierto, que se han analizado en estos estudios. Hay una empresa que se llama Prodigioso Volcán, que tiene varios estudios que ha analizado con lupa todos los procedimientos administrativos recientes, y precisamente este del ingreso mínimo vital es uno de los más complejos, precisamente que va destinado a un público muy determinado. A veces parece que, bueno, que lo que se trata o lo que se quiere, a lo mejor, no sé, yo no sé si siempre se hace con maldad, con ese doble sentido, que no lo pida nadie, ¿no? Pero yo creo que no, que es una cuestión de simple rutina, de que no se piensa en esto. Bueno, y hay que pensar en que las normas se tienen que entender. Sí, sí, de centrar la atención en este aspecto y yo dedicarle... Creo que esto es muy importante. Eso es, la importancia que merece. Eso es. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas a todos y a todas los que estáis oyéndonos, también a los presentes que tenemos aquí. ¿Alguna cuestión? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Alguna pregunta por vuestra parte?
Bueno, pues concluiríamos así esta parte y ahora vamos a dar parte pues, a unas buenas prácticas de otras administraciones públicas, que también va a ser muy interesante seguramente. Seguramente. Bueno, pues Gracias. un placer de verdad tenerte con nosotros y hasta la próxima nos seguiremos nutriendo con tus artículos y publicaciones y esperamos vernos pronto en alguna otra sesión. Pues gracias a vosotros.